Y empezamos con nuestro primer tema de debate. En Colombia, la Corte Constitucional legalizó la unión de parejas del mismo sexo y le dio un plazo de 2 años al Congreso para legislar sobre este tema. Al cumplirse dicho periodo sin que el legislativo se pronunciara, los notarios y jueces civiles quedaron entonces en libertad para interpretar la orden de la Corte Constitucional. Veamos cómo ha sido este proceso. En el 2011, la Corte Constitucional llegó a un acuerdo para dar legalidad a los matrimonios homosexuales, en la cual se reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia con todos los derechos y deberes de una pareja heterosexual. En la decisión de la Corte Constitucional se manifestó que si antes del 20 de junio del 2013 el Congreso no hubiera legislado sobre el matrimonio para las personas del mismo sexo, esas parejas podían acudir a notarías y juzgados para registrar sus uniones. Aunque cada juez ha dado una interpretación a la resolución de la Corte, la batalla jurídica de la comunidad homosexual en Colombia por los derechos a casarse se reactivó, luego de que un juez anulara el primer matrimonio de una pareja del mismo sexo efectuada el pasado 20 de septiembre en la capital colombiana. Además, se anunció que otros casos serán estudiados por la Corte Constitucional y analizar su viabilidad jurídica. Esta sentencia se ampara bajo una tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, en la que se manifestó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a formalizar su unión en el denominado contrato civil exclusivamente y no como matrimonio como lo señala el artículo 42 de la Constitución colombiana. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Aunque la Corte Constitucional colombiana reconoció el derecho de las parejas homosexuales a constituir una familia de acuerdo con el régimen que les ofrezca mayor protección, no habló del matrimonio, lo que ha dejado un vacío jurídico en la ley, que ha sido utilizado como argumento de diferentes actores políticos que no están de acuerdo con la unión de parejas del mismo sexo. Expertos afirman que la nulidad de estos matrimonios por parte de la Corte Constitucional colombiana se ha hecho mediante presiones de grupos políticos conservadores que no están de acuerdo con las uniones de parejas del mismo sexo. Por otra parte, expertos consultados por Zoom a la noticia manifiestan que estas uniones son inconstitucionales y por ese motivo deben ser anuladas. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Bogotá, Colombia. Angélica Lozano, activista LGTBI, concejala de Bogotá por el Movimiento Progresista y además integrante de la Comisión de Gobierno. Y desde nuestro Centro Internacional de Noticias está con nosotros hoy Javier Suárez, abogado, presidente de la Fundación Marido y Mujer, organización que presentó la tutela en contra de los matrimonios de parejas homosexuales. Señores, gracias por participar hoy aquí en el programa. Señor Suárez, ¿se equivocó el juez al haber casado a estas dos personas del mismo sexo en lugar de haber hecho un contrato civil como lo está diciendo la Procuraduría? Bienvenido. Gracias, un saludo a todos los televidentes. Desde luego que el señor juez 48 Civil Municipal de Bogotá se equivocó, pero totalmente, al considerar que la sentencia C-577 de 2011 emanada de la Corte Constitucional en su artículo 5 llegara a decir que había matrimonio para parejas del mismo sexo cuando no es así. La Corte fue clarísima en el articulado al decir que las parejas del mismo sexo pueden acudir ante notario o juez competente para contraer o solemnizar unión contractual. Entiéndase unión contractual como contrato civil y por consiguiente los jueces municipales no tienen ninguna facultad para declarar matrimonio la unión de 2 hombres o de 2 mujeres por las siguientes razones. La primera, el artículo 42 de la Constitución Política dice que el matrimonio es solo entre el hombre y la mujer. Y el artículo 113 del Código Civil igualmente es taxativamente claro. No hay ambigüedad para decir allí que haya posibilidad para hacer analogía con el matrimonio para parejas del mismo sexo. El matrimonio es entre el hombre y la mujer. Por tanto, el señor juez de la República que reciba una solicitud de matrimonio de parejas del mismo sexo debe rechazarla de tajo, porque no hay posibilidad jurídica para ello. Concejala Lozano, gracias por acompañarnos, pero ¿fue una equivocación, como está diciendo el señor Suárez, o también como le están diciendo las otras partes, es que él interpreta y a su interpretación es un matrimonio? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la tutela del señor Suárez no es la que prosperó esta semana, no es la de la entidad Procuraduría que debe garantizar los derechos de los colombianos
curiosamente presentó una tutela para impedir los derechos de una pareja. Entonces, lo primero, el señor Suárez tiene mucha publicidad inmerecida, no es su tutela la que prosperó. Segundo, la Corte Constitucional dijo, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Es decir, describió los elementos de la protección de la familia a través del contrato civil de matrimonio, pero no utilizó la palabra matrimonio. Es más, no utilizó ninguna otra palabra. Dijo, si el 20 de junio del 13 el Congreso no legisló, no reglamentó la protección de estas parejas, las parejas homosexuales podrán ir ante un notario o ante un juez. Resulta que los jueces de Colombia tienen orden de hacer qué cosas, y para proteger la familia solo existe allí el contrato civil de matrimonio. No pueden ellos inventarse otra cosa. La sentencia es enredada, eso es cierto, de modo que está sujeta a interpretación. Unos jueces en Colombia han interpretado que no hay matrimonio, y otros han interpretado que sí hay matrimonio. Nosotros somos respetuosos de la independencia judicial y no hemos demandado, perseguido ni acosado a los jueces que han interpretado que no. No entendemos por qué los opositores de la igualdad, de los derechos, se meten en la vida ajena y han intimidado con todo un aparataje de poder a los jueces que han interpretado que sí, que es el contrato civil de matrimonio. El juez 48 municipal de Bogotá está siendo violentado abusivamente por la interpretación que en derecho dio. Yo tengo una pregunta, sí, señora Lozano, un segundo para el señor Suárez, porque el matrimonio no puede ser demandado sino por los propios cónyuges, eso no es un argumento. Y lo segundo, la tutela es una instancia para defenderle a una persona sus propios derechos fundamentales. ¿No se puede imponer una tutela para negarle un derecho a las personas? Correcto. Lo que tengo aquí en mis manos para la otra persona, para Angélica Lozano, que está en este momento. Si quiere, puede mostrarlo a nuestra cámara, por favor. Este es el documento mediante el cual la Fundación Marido y Mujer sí interpuso una acción contra el juez 48 Civil Municipal de Bogotá, en el cual le decimos al juez que como ya se celebró la ceremonia, que como ya él había declarado matrimonio, la unión de dos hombres, procediera a las siguientes cosas. 1, anular el matrimonio. 2, anular la inscripción o registro que se haya hecho del acta de ese matrimonio ante notaría. Y si usted toma, concejala Angélica Lozano, la providencia del señor juez 39 civil del circuito es exactamente lo que él concedió en el artículo 2 de esta sentencia, de manera que si tutelamos, coadyuvamos la tutela de la Procuraduría que fue presentada antes de que se celebrara este matrimonio, porque la Procuraduría pedía era precisamente al juez 39 del circuito que no se hiciera la ceremonia, pero nosotros ya la presentamos, fue posterior a la ceremonia. Sí, ahora bien, nosotros sí podemos interponer acciones contra el matrimonio para contestarle su pregunta por las siguientes razones, porque nosotros no estamos diciendo nada más ni nada menos que se respete el principio de legalidad. Cuando un juez de la República interpreta que la sentencia lo que dice es que es matrimonio, pues obviamente que está sobrerebosando la capacidad constitucional que ya hay de decir que el matrimonio es para el hombre y la mujer, y por consiguiente se sale del marco de la interpretación lógica, constitucional, válida, jurídica, legalmente, y cae en una cosa que se llama prevaricato por acción o fraude procesal o violación al debido proceso, y es lo que la tutela buscó, garantizar que el proceso se corrigiera, y eso fue lo que hizo el juez. Señora Lozano. Sí. Gracias. Mire, lo que dice el señor es equivocado por lo siguiente. Un matrimonio civil es de jurisdicción voluntaria, quiere decir mi pareja y yo vamos de acuerdo ante un juez. Lo usual ante un juez es que haya litigio, que alguien le cobre a otro una deuda, que diga él me hizo tal cosa. Aquí vamos voluntariamente. Segundo, el matrimonio civil realizado el 20 de septiembre está vigente. Una tutela no anula un matrimonio. Le voy a contar por qué. La nulidad de un matrimonio solo la puede hacer un juez de familia en un proceso específico de nulidad, no una tutela, y lo más importante, por unas causales, no porque a mí no me gusta, esto no es un novelón venezolano donde alguien se atraviesa, no se case, no, causales de nulidad, son hermanos, hay incesto, un papá se está casando con la hija. Segundo, hubo violencia, es decir, no hubo consentimiento. Alguno de los que se casa lo hace bajo presión. Tercero, hay bigamia. Una de las personas de la pareja tiene otro matrimonio anterior vigente, sin divorcio. Esas son las causales específicas para una nulidad
que solo puede decretar un juez de familia. La única conclusión es que aquí los ciudadanos homosexuales somos tratados como de segunda clase, perseguidos por el Estado en cabeza de la Procuraduría General de la República, que ha abusado del derecho. Ellos han perdido los recursos, 6 recursos, 6 veces le dijo el juez, no procede, no procede, intentan la tutela. La realidad es que la igualdad es imparable. Esta es una zancadilla de la que nos levantaremos y llegaremos a la Corte que resuelva.